Muy buenas tardes para todos. Instituto Mar les da una cordial bienvenida a esta clase que tendremos la tarde de hoy, este webinar gratuito que se titula ¿Cómo crear el amor por la lectura en nuestros estudiantes? Estará a cargo de Alessandra Pacheco Gabriel. Ella es escritora, nació el 19 de marzo del año 2003 en Lima, Perú, y sin embargo tomó a Pichanaki, Junín, como su tierra adoptiva. Empezó a escribir a los 10 años, iniciando su primer libro llamado Adolescentes en Guerra, obra que fue muy bien acogida por padres y adolescentes. Además, logrando ser la escritora más joven del Perú en aquel entonces e iniciándose como conferencista a los 14 años. A los 15 logró publicarlo con apoyo del autor Héctor Mesa Parra. Tras sacar al público este primer libro, compartió sus aprendizajes dando conferencias y talleres en diferentes partes del Perú y vía virtualidad a nivel internacional, presentándose ante personas de todas las edades en universidades, colegios, centros culturales, UGI, etc., contando actualmente con más de 200 conferencias dictadas. Al cumplir 16, decidió organizar la primera Feria Internacional del Libro en Pichanaki con el financiamiento de la población en general y la municipalidad de su ciudad, ofreciendo toda una semana cultural gratuita para los estudiantes del lugar y ciudades aledañas, continuando esta misma en los próximos años, ofreciendo ya su cuarta edición. Luego de dictar talleres de escritura creativa y oratoria en distintas academias y colaborar con revistas y periódicos, regresó con su segunda publicación, Pachak y la moneda mágica, un libro que mezcla ficción con datos de cultura peruana, creando un escenario en el que el Machu Picchu desaparece. Cabe resaltar que los libros se distribuyen a nivel internacional, siendo posicionado en México, Colombia, Ecuador y Argentina, agilizando su lectura y alcanzando próximamente su cuarto tiraje y tercera edición. Gracias al constante apoyo de diferentes entidades, se encamina a medios de comunicación extranjeros como Colombia, España, México, Argentina, República Dominicana, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, entre otros, esperando transmitir un mensaje de esperanza a los más jóvenes. Tras ser premiada y reconocida por distintas instituciones, se prepara para sacar al público su tercera producción literaria, Cosis y la puerta secreta. Bueno, hemos tenido un detalle de toda la trayectoria de nuestra joven conferenciante y entonces vamos a escuchar de qué se trata y cómo podemos ayudar a los más jóvenes a leer. Adelante, profesora, le cedo la palabra. Buenas tardes, ¿se me logra escuchar bien? A ver, siga hablando. Sí, ahí se escucha. Perfecto. Bien, ya anteriormente han leído un poco de lo que es mi biografía, sin embargo voy a realizar una pequeña presentación sobre mi persona. Mi nombre es Alessandra Pacheco Gabriel. Actualmente soy estudiante de la carrera de Comunicación, Lengua y Literatura, especialización en docencia a nivel secundario en la Escuela de Educación Superior Pedagógico Monterrico. Por otro lado, también me desenvuelvo en los campos literarios y de oratoria. Tengo ya 2 libros publicados, uno de ellos titulado Adolescentes en Guerra y el segundo Pachak y la moneda mágica. Producto de esto, he podido visitar diferentes espacios culturales, como universidades, colegios, centros culturales, entre otros, llevando diferentes mensajes de esperanza para los más jóvenes y, por supuesto, también motivando a los adultos a que puedan empezar quizá a prestar atención un poco más a los niños y adolescentes. Muchos a lo largo de mi paso por diferentes lugares me han preguntado cómo es que yo logré tantas cosas a una corta edad, ¿no? Porque de por sí
es un poco extraño que un niño o un adolescente esté sumergido en estas áreas, ¿no? Usualmente se ven más atraídos por los videojuegos o se ven más atraídos por otras actividades. Incluso algunos no son capaces de poder leer un solo libro porque simplemente no les agrada. Entonces muchos me han estado preguntándole, Sandra, ¿cómo es que tú lograste, ¿no? Incluso escribir libros, ¿de qué manera? ¿Quiénes te estimularon? ¿Quiénes te motivaron? Me preguntaban por mis maestros, por mis padres, cuáles eran las estrategias de crianza incluso que habían tenido conmigo. El día de hoy vamos a tener la ponencia, cómo crear el hábito lector o el amor por la lectura en nuestros estudiantes. Pero antes de eso, les voy a comentar, o bueno, les voy a contar una breve historia sobre cómo es que yo logro llegar hasta donde estoy actualmente. Porque de por sí las cosas no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Tiene su proceso, el paso de los años, de los meses, diferentes cosas que se han vivido, experiencias. Entonces considero que es muy importante que también puedan escuchar esta pequeña historia. Cuando yo tenía 10 años, tuve la suerte de poder conocer a un escritor. Yo me encontraba en la plaza de Pichanaki. Pichanaki está ubicado en la selva central, más o menos por la provincia de Chanchamayo. Bueno, ustedes son de otros países y más o menos como que nos están guiando, así que voy a hacer lo mejor posible para que puedan entender. Resumiendo, Pichanaki es parte de la selva peruana. Esa tarde yo pude contactarme con este escritor, pedirle que me firme una copia de su libro, y en una de esas yo me acerco y le pregunto, ¿no? Algo que me tenía muy inquieta. Voy y le pregunto, ¿qué personas cree usted que pueden escribir libros? Entonces él me empieza a sonreír, pero antes de esto, quisiera escuchar la respuesta de ustedes. ¿Qué personas creen ustedes que pueden escribir un libro? A ver, por Toda, favor, algunas toda persona, participaciones. En toda, general, todo el que se lo proponga, Así es. todo Bueno, el que se este lo escritor me observa y me dice, mira, Alessandra, todo aquel toda aquella persona que se lo proponga puede escribir un libro. Es cuestión de decisión y de esfuerzo. Ahí es donde yo me di cuenta de que no me había hablado de carreras, ni de edades, ni profesiones, ni nada por el estilo. Y dije, bueno, yo también puedo escribir mi propio libro. Recuerdo que ese día llegué a casa muy emocionada, me senté y me puse a pensar en sobre qué podría escribir una niña de 10 años. Había muchos temas, podía hablar de política, de filosofía, de religión, podía hablar incluso de romance o de terror, pero no había algo que de por sí me llenara, ¿no? Así que, como por arte de magia, justo mi hermana mayor se atraviesa en mi camino. Y yo empiezo a observarla y a pensar, ¿no? En cómo las cosas habían cambiado en las últimas semanas, porque así había estado pasando. Mi hermana de un momento a otro empezó a distanciarse de mí, ya no quería jugar, estaba experimentando una gran variedad de cambios, se mantenía aislada y yo pensaba que pues, estaba atravesando un problema y me preocupaba muchísimo. Al menos yo lo había sentido más porque mi hermana mayor era como mi segunda mamá. Pues ella era la que me cuidaba, la que me llevaba a estudiar, la que siempre estaba conmigo, la que me enseñaba, la persona con la que me divertía. Pero de un momento a otro todo eso se fue, ¿no? Se fue cambiando. Entonces, yo decido acercarme a mi padre y preguntarle qué era lo que le estaba pasando a mi hermana. Y ahí es donde mi papá me menciona una palabra muy interesante y justamente me dice, hija, eso se le llama la adolescencia. Entonces me explicó un breve concepto de lo que era adolescencia. Me dijo, sí, mira, hija, todas las personas en general pasamos por esa etapa.
No importa si eres peruano, chileno, uruguayo, mexicano, argentino, español, o si eres de aquí o allá, eso no importa. Absolutamente todos pasamos por lo que es la adolescencia y consta de una serie de cambios que el ser humano va atravesando. Entonces, eso me impactó, ¿no? Dije, así que yo también voy a pasar la adolescencia. Entonces mi papá, mi mamá también pasaba por la adolescencia. Y me preguntaba si todas las adolescencias eran iguales, o era cuestión de la persona, o era cuestión de quién se trataba. Así que opté por seguir investigando. Me acuerdo que me acerqué a muchos más adolescentes, personas adultas que conocía, familiares, algunos amigos por ahí de mi hermana, y todos llegaban a una misma conclusión, ¿no? Que era una etapa de cambio en la cual la persona se iba transformando para convertirse en alguien ya pues adulto, un poco más maduro, más centrado. Pero también me di cuenta de que había un problema aquí. No todos los niños y adolescentes tenían a alguien que está a su lado explicándoles el por qué o para qué cosas. Muchos niños y adolescentes están pasando por abandono, y no me refiero a un abandono material en el que no tienen que comer o no tienen un lugar donde vivir, sino me refiero a un abandono emocional. Muchas veces papá y mamá están en casa, o el familiar quizás se encuentra, ¿no? con el pequeño o la pequeña, pero no son capaces de acercarse, darles cómo están, o decirles, no, hijo, ¿qué tal te ha ido en el colegio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué necesitas? ¿Te sientes bien? Esta semana, ¿qué tal te ha ido? No son capaces de hacer eso, simplemente ven que vienen, darme algunas palabras, no tocan temas muy importantes. Por ende, este niño adolescente lo que va a buscar apoyarse en otra persona, y me refiero a las amistades, personas externas. Es por eso que muchas veces vemos como muchos adolescentes prefieren contarle sus cosas a sus amigos y no a sus padres, porque simplemente no hubo el contacto que ellos necesitaban o que quisieron, y dijeron, bueno, no tengo otra opción, acá mi amigo Juanito o mi amiga Luciana a escuchar, por eso me voy a apoyar en él o en él y le voy a contar todas mis cosas. Mi mamá no me va a entender porque no es capaz de sentarse, escucharme y conversar conmigo. Mi papá no va a saber lo que yo paso, tener muchos problemas, por eso a lo mejor no me pregunta cómo estoy. Entonces, yo me di cuenta de eso, y en la inocente intención de yo querer ayudar a esos niños y adolescentes, empecé a escribir mi primer libro, el cual fue Adolescentes en Guerra. Ese libro recopilaba una serie de problemas que fui detectando a lo largo de mi investigación. Prácticamente se dio por cerrado el primer paso, aquí más pequeña, no sé si se logra apreciar. Estoy aquí sujetando el libro. Ve muy bien, Bien. se ve muy bien. Yo termino de escribir este libro y prácticamente era momento de dar ese segundo paso que tanto yo estaba ansiando, ¿no? Porque una cosa es escribir y otra cosa es publicar. Yo sé que aquí muchos han escrito en algún momento de su vida, han escrito poemas, cuentos, algunas novelas, qué sé yo, ¿no? Incluso en las conferencias a las que yo iba, se me acercaban personas, se me acercaban profesores, estudiantes y me decían, sí, Sandra, a mí me gusta mucho escribir, pero no publico porque me da miedo, o no publico porque por lo que me van a decir, o no publico porque me da vergüenza, o yo solamente escribo para mí. Pero en mi caso, yo sí ansiaba publicar este libro porque consideraba que si había hecho algo para ayudar a otras personas, lógicamente esto se debía compartir. Recuerdo que volví a tomar contacto con este escritor, le escribo, ¿no? Y le digo, señor Héctor, por favor, he escrito un libro, una persona lo conocí aquella vez y quisiera saber si me podría brindar su apoyo, quizás su opinión, ¿no? Quizá enviarle el libro y que usted me pueda decir qué opina, o qué cosas puedo mejorar, o qué le puedo agregar, o cuáles son los pasos a seguir. En eso, él me responde y me dice, sí, Alessandra, felicitaciones, qué bueno que estés escribiendo,
Me alegra mucho que hayas tomado esa iniciativa. Envíame tu libro, por favor. Recuerdo que yo mando, a la semana lo llamo y él pues me dice, ¿no? Alessandra, felicitaciones, tu libro está muy interesante, me gustaría mucho que publiques, en cierta forma va a ayudar a muchas personas, ¿no? Y ahí donde yo le pregunto, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? No comprendo muy bien. Y él me dice, Alessandra, para poder consolidar el proceso de publicación tienes que viajar a la ciudad de Tarma, reunirnos y conversar acerca de cómo lo vamos a lograr. Entonces, muy contenta, corté la llamada y porque lo primero que tenía que hacer era hablar con mi padre, obviamente, porque era una menor de edad. Para eso ya tenía 11 años. Tarma se encuentra a 3 horas de Pichanaki. Tarma pertenece ya a la zona sierra del Perú. Esa tarde yo me acerco a mi papá, pero en esta oportunidad yo decido poner un rostro preocupado, un rostro así como que consternado, asustado, pero era el objetivo. Yo no estaba asustada, no estaba preocupada, ni mucho menos estaba angustiada. ¿Cuál era el objetivo de esto? Llamar la atención de mi papá, porque ya anteriormente yo le había comentado, papá, estoy escribiendo un libro. Lo único que me dijo fue, felicitaciones, hijita, sigue escribiendo. No me preguntó ni de qué trataba, o para qué lo estaba haciendo, o qué era lo que quería lograr, o cómo lo estaba construyendo, ni nada por el estilo. Entonces, me acerco y le digo, papá, tenemos que hablar. Pero le digo así asustada, temerosa. Papá me mira, me dice, ¿qué pasó, hijita? Cuéntame. Entonces nos sentamos en la sala y le digo, papá, yo te traje aquí porque quiero contarte algo. Mi papá me mira asustado y yo me empiezo a reír. Y le digo, por fin puedo conversar contigo. Le digo, mira papá, saqué mi libro y le dije, papá, yo he escrito esto, estoy escribiendo. Y ya me he contactado con un escritor. Yo quisiera publicar un libro, pero no conozco muy bien la forma o el uso de cómo hacerlo. Sin embargo, ya he hablado cuáles son los pasos a seguir para lograr la publicación. Saqué un USB, se lo mostré y le dije, sí, papá, mira, aquí están los pasos que supuestamente se tienen que seguir. Me dicen que esos son los procesos. Y me dice, a ver, hija, ¿y qué es lo que necesitas ahora? Y ahí es donde yo le digo, papá, tenemos que viajar a la ciudad de Tarma para poder conversar con ese escritor. Y de esa manera nos va a llevar a una editorial o ver la forma de cómo publicar el libro. Entonces, mi padre me mira y me dice, hija, tú sabes la situación que estamos pasando y sabes que de todo corazón yo te acompañé a ese viaje. Incluso yo haría todo lo posible para que tú tengas lo que necesites. Pero en esos momentos no podemos. Mi papá no se negó porque no quería o porque quizá no había tiempo. En ese momento, Pichanaki estaba pasando por una situación económica complicada. Al menos acá en la selva peruana, los productos principales que se producen son el café, el cacao, el kion, los cítricos, entre otras producciones más. Y en ese tiempo, Pichanaki y toda la selva central estaba pasando por la roya. ¿Qué era la roya? La roya es una plaga que mata a los vegetales. Es una plaga que llega, lo mata y lo deja inservible prácticamente. Entonces, mi papá se vio afectado económicamente porque mi familia se sostenía a partir de la compra y venta de café, al igual que muchas familias de Zona Central del Perú. Entonces, nosotros habíamos pasado de tener muchas comodidades a tener penas para ver. Estábamos recontra ajustados. Producto de esto, muchas personas escaparon de la selva, algunos incluso tomaron medidas extremas llegando a suicidarse. ¿Por qué? Porque no solamente habían tenido pérdidas, también habían quedado endeudados, en deudas fuertes, se sentían frustrados porque de tanto tiempo construido, perderlo todo de la noche a la mañana no era nada fácil. Entonces yo era consciente de la situación que atravesábamos, yo lo sabía muy bien, así que no quise insistir más y le dije, papá, no te preocupes, yo voy a ver la manera de que podamos bajar. En aquel entonces, mi tía y mi mamá
habían iniciado un restaurante. ¿Para qué? Para poder ayudar con la familia, poder contribuir y de esa manera también mi padre no se encuentre tan estresado, ¿no? Así que me acuerdo que les propuse ayudarlas. Les dije, mamá, tía, por favor, yo les puedo ayudar quizá estando camarera, limpiando, lavando, trapando, colocando lo que sí, no sé, ayudarlas en lo que pueda. Entonces, ellas accedieron y me dijeron, está bien, Alessandra, tú te vas a encargar de lavar los trastes, te vas a encargar de limpiar, de pagar algunas cosas que necesitamos, quizá acomodar las mesas, colocar las servilletas. Entonces así lo hice. Y cada domingo, una vez a la semana, yo iba a recibir propina, ¿no? Me decían, Alessandra, sí, mira, lo has hecho bien, toma una propina aquí. Y así, durante varias semanas hice eso, ahorrando, 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 hasta que llegó el día en el que ya estaba con todo el mundo para poder viajar. Me acuerdo que me acerqué a mi papá y le dije, ¿no? Papá, ya tengo el dinero suficiente para que podamos viajar. Ya mi papá me mira y me dice, está bien, vamos, ¿cuándo quieres ir? Yo le dije, mañana mismo, por favor. Viajamos al día siguiente, nos encontramos con el escritor en la Biblioteca Municipal de Tarma, conversamos, hubieron muchas felicitaciones, me dijeron, felicitaciones, Alessandra, qué bueno que hayas llegado acá, ahí se compromiso, mira, que esto, que lo otro, y me empezó a contar que había un problema en el Perú y en diferentes países de América Latina. ¿Cuál era este problema? Que al menos la cultura, la educación no tenía mucha inversión por parte del Estado y que muchos escritores no eran lo suficientemente valorados y que por ello muchas veces los autores debían crear sus propias publicaciones. Y me dijo, Alessandra, en tu caso lo que vas a tener que hacer va a ser costear tu propia publicación también y de esa manera ir haciéndote camino tú misma también, ¿no? Escalando poquito a poquito hasta ya llegues quizá a una edad considerable en la cual, ¿no? Las editoriales te llamen y puedas quizá ir creciendo más. Recuerdo que le digo, señor Héctor, le cuento que yo no tengo los recursos suficientes. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué salida me propone? Y ahí es donde él me dice, sí, mira, Alessandrita, lo que tú podrías hacer sería buscar auspiciadores. ¿Por qué le dije esto al escritor? Porque apenas él me habló de cuánto teníamos que invertir para publicar el libro, observé a mi papá. Mi papá y yo nos miramos y lo primero que se me pasó por la mente fue, tu papá no va a poder ayudar en esto, Alessandra. A tu papá no le pasa nada, porque tu papá te podrá tener toda la disposición del mundo, pero no se encuentra en las condiciones de hacerlo. Entonces yo misma fui ahí preguntando, y la única opción que me daban era empezar a buscar auspiciadores. Yo regresé a la ciudad de Pichanaki, emocionadísima, inquieta a la vez y un poco frustrada. ¿Por qué? Porque yo tenía un sueño, no podía cumplirlo como tal, justamente por la limitación económica. Así que con esta mezcla de emociones, me acuerdo que ese día descansé. Al día siguiente tomé mi libro que estaba impreso en papel bond, anillado, y le dije, papá, ya regreso, vengo en 3 horas. Y mi papá me miró y me dijo, está bien, hijita, cuídate. Entonces, no me preguntó mucho a dónde iba ni nada por el estilo. Lo único que me dijo fue, ¿qué vas a hacer, Alejandra? ¿Qué vas a hacer? Nada más. Y ahí es donde yo le digo, voy a buscar auspiciadores, papá. Y me salió. Algo que rescato mucho de mis padres, que me tiene muy contenta, es que ellos nunca me han limitado. Ellos nunca han dicho, Alessandra está muy chiquita para poder empezar a lograr cosas. Nunca han dicho, Alessandra es una niña todavía para que pueda hacer esto, aquello, lo otro. Ellos nunca me han limitado, siempre confiado en mí y siempre en todas mis logros me han seguido la corriente. Porque yo tenía esa idea, me seguían. Yo tenía aquello, me seguían. Entonces, siempre hacían eso conmigo. Profesora, la interrumpo un segundito. Le hago una pregunta. Usted está contando todo este detalle, cómo fue el transcurso, ahora nos va a seguir contando seguramente cuando quiere publicar su primer libro a los 11 años. ¿Cuántos años tiene usted ahora, profesora?
Actualmente tengo ya 20 años, aunque bueno, mi rostro se mantiene, tengo cara de Muy niña todavía. jovencita. Ya, bueno, ya más de 5 años en este mundo literario, cultural, y bueno, he podido escalar muchísimo en estos años, ¿no? Es por eso que ya estoy por sacar mi tercer libro también. La seguimos escuchando, la seguimos escuchando. Cuéntenos qué es lo que se le ocurrió hacer para conseguir auspiciantes. Sí, bien, esa tarde agarré el libro y empecé a visitar diferentes negocios, empresas que iban encontrando en las diferentes partes de la ciudad. Entraba, me presentaba, le decía, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Alessandra, tengo 11 años, tengo este libro, quisiera por favor que me apoye por medio de un auspicio, que así, que así, y le iba a explicar el texto de toda la situación. Había personas que me apoyaban, otras que no, lo cual es lógico, porque yo era una niña. Y para colmo no me conocía. Entonces, que se aparezca una niña de la nada, de la noche a la mañana, en tu negocio y te diga, por favor, apóyame con dinero, uno empieza a dar, ¿no? Va a decir, no, a esa niña la han mandado, o esa niña me quiere estafar, está mintiendo, se le pueden pasar mil cosas por la cabeza. Pero a pesar de esta situación, había personas que sí decían, ya, mira, yo te apoyo con esto, yo te ayudo con aquello, ¿no? Cabe resaltar que ese tiempo yo era una niña muy temerosa, muy tímida. A mí no me gustaba exponer en clases, no me gustaba hablar en público, ni mucho menos hablar con personas que no conocía. Sin embargo, las ganas de yo querer dar ese libro, ese deseo ferviente que tenía por dar mi sueño era mucho más grande que la vergüenza. Así que la vergüenza se hacía chiquitita y se desaparecía. Yo iba, me presentaba, saludaba como podía y así poco a poco iba tocando las puertas. Pasaron los meses, logré juntar el 3% del dinero que yo estaba necesitando. Más adelante, ya Pichanaki, un curso al cual he dejado ingresar a estudiar por el tema de decía, wow, no creo que mi papá pueda hacer esto. Pero de curiosa me acerqué, ¿no? Y le dije, ¿a cuánto cuesta este curso? ¿Cómo puedo participar? Y me dijeron, sí, Alessandra, cuesta tanto, pero lo puedes hacer, es decir, con un de todos los días, de esa manera ya no sientes tanto la inversión. Entonces yo dije, qué interesante, me parece interesante, voy a consultar con mi papá. Regresé a casa y le dije, papá, este curso, por favor, quisiera allí, ayúdame, por favor. Y ahí mi papá me observa y me dice, está bien, hijita, vas a estudiar allí. Ese día yo me acerqué temerosa, un poco preocupada, sí, que yo no estaba acostumbrada a quizá pedirle a mi papá cosas adicionales, más que alimentación o una educación que consideraba primordial en ese entonces. ¿Por qué? Porque yo tenía en la cabeza la famosa frase, no le das nada a tu papá. La razón de esto era porque mi mamá era una persona muy preocupada. Ellos hasta el día de hoy siguen juntos. Ella no lo hace con esas intenciones, ¿no? Mi mamá me decía esto porque muchas veces los hijos se acercan a sus padres y les piden cosas. Y el papá o mamá, al no poderle esto que están pidiendo, le duele, ¿no? Como cualquier papá o mamá le duele negarle algo a sus hijos o decirles, mira, no puedo hacer esto porque no tengo dinero o porque no me va a alcanzar. Entonces mi mamá siempre me decía, por favor, papá, ya sabes cómo está ahorita, trata de hablar, tenerte y ver la forma quizás de comunicarte conmigo para nosotras poder resolver juntas. Mi papá me decía que iba a mi clase muy contenta, llevaba mi cuaderno, anotaba, observaba, sentaba en primera fila y estaba deseando lo que estaba aprendiendo. Y he allí la importancia de los cursos adicionales que nosotros llevamos. Yo, por el hecho de haber estudiado repostería a los 11 años, hasta el día de hoy sirviendo. Y ya más adelante se los voy a ir comentando. Ese curso que yo llevé a los 11 años, hoy con 20 años, lo sigo utilizando y me sigue ayudando.
De otra manera, las cosas que vamos aprendiendo, que decidimos aprender porque es una decisión, no sirve el paso de los años. Muchas veces dicen, no, ¿para qué voy a ir? De ahí se me va a olvidar, que esto, que lo otro, que pérdida de tiempo. No es así. Lo que aprendemos ahora nos puede servir en 20, 30, 15, 10 años. Se mantiene el conocimiento. Es lo único que se queda a nosotros. A la semana de haber llevado esta clase, me acerco a mi padre y le digo, papá, ¿me puede prestar 15 soles, por favor? 15 soles equivale al costo más o menos de $3, casi $4. A ese equivale 15 soles. Papá, por favor, préstame 15 soles. Y mi papá me dijo, hijita, ¿para qué lo necesitas? Y yo le dije, papá, voy a empezar a emprender. Entonces mi papá me dio, compré una caja de chocolates, moldes, compré pinceles, e hice mi primera producción de chocotex. Ese día mis padres se acercaron, empezaron a ayudarme, hicimos las chocotejas y mi papá me dijo, ya Sandra, hay que comer. Y yo le dije, papá, aquí nadie va a comer, esto se va a vender. Entonces, familiares, conocidos, vecinos, personas que se me atravesaba, iba y ofrecía la chocoteja. Le decía, sí, tengo esta chocoteja, tiene el costo de $1, por favor, ayúdame, ¿no? De repente te gusta, te agrada. Sí, terminé de vender todos los chocolates, junté un dinero, le quise devolver a mi padre lo que él me había prestado, pero él en ese momento, al darse cuenta, dijo, no, Alessandra, quédatelo. Quizá no sea mucho, pero en lo poco que te he podido dar, haz lo que te he enseñado, reinvierte, separa cada de ganancias. Y así lo hice. Saqué esa ganancia, volví a invertir, saqué más ganancias, volví a invertir, saqué más ganancias, y así el dinero iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. De tal manera que llegué al 55% del monto total vendiendo postres por durante 2 años, junto a una prima que tenía, que también estaba muy interesada en aprender estas cositas de la repostería. Y justo aquí veo un comentario. El rol de los padres es muy importante. Mi papá no pudo darme todo servido. Ya mi papá no me pudo dar el pescado hablando metafóricamente. Pero lo que sí hizo mi padre fue enseñarme a pescar, enseñarme a conseguirlo yo misma, darme las herramientas, conocimientos para que yo misma pueda tener lo que yo quiero. No fue que me dio las cosas servidas, no me dijo, toma hijita, acá está el dinero, o ya, toma, yo voy a cumplir. No fue así. Así que yo estoy muy agradecida que en aquel entonces haya sido algo claro, ¿no? Haya sido algo que nos haya afectado. Yo estoy muy contenta. Tomo ese momento, el acontecimiento del arroyo que nos pasó antes, como una esperanza, lo tomé como una oportunidad, porque gracias a eso yo pude desarrollar capacidades que no pensé que tenía. Porque de habernos quedado con esa economía buena y estable que teníamos, ahorita sería la misma Alessandra que pueden ver ahora, ¿no? Quizá la necesidad y esa circunstancia de yo misma tener que conseguirlo me ha llevado a lograr muchas más cosas de lo que ya esperaba. Llegué al 55% del monto y más adelante llega una ONG a Pichanaki. Es como una entidad que ayuda a las personas vulnerables, que buscan, ¿no? Solucionar algunos problemas sociales. A eso se refiere una ONG. Esta ONG había escuchado de mi historia, sabía lo que yo estaba haciendo, que quería lograr, a dónde quería ir, y me dijeron, Alessandra, ¿tú sabes hablar en público? Yo los miré y les dije, la única vez que he hablado en público ha sido en mi colegio, cuando tenía que exponer una... Y me dijeron, bueno, para todo hay una primera vez, ¿no? Y yo les dije, por supuesto, para todo hay una primera vez. Nadie nace sabiendo. Así que me invitaron a la capital, a Lima. Me dijeron, Alessandra, queremos que vengas a Lima a contarnos tu historia. Y así fue. Yo viajé con a las 2 semanas prácticamente. Vamos a un colegio y me dijeron, bienvenida, Alessandra, pasa por ese lugar. Yo les juro que me imaginaba algo chiquitito, me imaginaba un público de 10 personas, de 15, de 20, de 30, lo mucho, no salón completo.
pero ese día me estaban colocando en un escenario frente a más de 500 estudiantes. Yo quería escapar, estaba que me ahogaba, estaba con los nervios, sonrojada, temerosa. Pero en ese momento yo misma me di aliento mentalmente, me dije, vamos Alessandra, sí podemos, sí se puede, ya estamos aquí, no tenemos por qué retroceder. Empecé a hablar y hablar, a las personas les gustaba, me invitaron a muchos más colegios, y luego de esto recibí un apoyo por la parte de la ONG, ¿no? Llegando al 70% del monto que yo estaba necesitando. Regreso a Pichanaki, un profesor de allá me había escuchado hablar, se había enterado de que yo estaba dictando conferencias y me propuso algo interesante. Me dijo, Alessandra, quisiera por favor que dictes clases de oratoria aquí en la Academia Talentos. Y yo le dije, yo no en mi vida he dictado clases de oratoria, pero me gustaría intentarlo. Voy a dar todo lo mejor de mí para que la clase pueda ser de calidad. Y me dijo, está bien, Alessandra, bienvenida. Llegué a mi primer día de clases, ese día me confundieron con estudiante. Es lo que siempre me pasa cuando voy a dictar clases o voy a realizar talleres, peor con la cara de bebé que tengo, siempre me confunden con estudiante, pero bueno, ya estoy acostumbrada. Empecé con un salón de 65 estudiantes entre 10 a 18 años. Para ese entonces yo tenía 14 años ya. Dicté clase durante todas las vacaciones. Esta academia me pagó obviamente por mis servicios, llegando como que al 90% de todo el mundo que necesitaba. Ya estaba de cerca de lograr la publicación del libro. Me faltaba poquitito. Una tarde saliendo del colegio, ya había llegado cansada, y mi papá me dice, Alessandra, ya es hora. Yo le digo, ¿hora de qué? ¿Hora de almorzar? Porque yo todavía había almorzado, ya era hora de almuerzo de por sí. Y me dice, sí, mira, Alessandra, ya es hora de publicar tu libro. Y yo le digo, no, papá, todavía me falta dinero, estoy buscando las formas, otros lados a dónde ir para poder seguir juntando. Papá me mira, me sonríe y me dice, Alessandra, tu abuela te ha mandado esto. Sacó un sobre y estaba el dinero que yo estaba necesitando, los últimos soles que me faltaban para poder cumplir mi sueño. Me acuerdo que ese día lloré de la felicidad. Fue la primera vez que yo lloraba con tanta alegría, con tanta emoción, porque era el sueño que yo tanto había anhelado. Todos los días pensaba en el libro, todos los días me imaginaba como escritora. Hasta en mis sueños nocturnos estaba el bendito libro, porque yo quería ser escritora, tenía una pasión ferviente por serlo. Y quedé muy agradecida desde ese entonces y no se me borró esa imagen de mi cabeza. De mi abuela me ha extendido la mano y haya creído en mí, ¿no? Y haya apostado por mí y me haya ayudado de una u otra manera. Bueno, Alessandra, ¿a ella, qué edad, Alessandra, a todo esto, cuántos años tenías para cuando llegaste a poder publicar el libro? 15 años. Así que fueron 15 4 años. años de duro trabajo, arduo y de Así muchas es. emociones. Y ese Así libro es. hablaba de los conflictos de adolescencia, ¿no es cierto? Sí, es adolescencia. Ahí está. Ahí te seguimos escuchando. Adelante, Alessandra. Bueno, como estaba diciendo, aquí hemos podido destacar muchas cosas, diferentes apoyos, el rol de cada persona en el ambiente de un estudiante o en el ambiente de un niño o adolescente. Quisiera preguntarles qué desempeños o qué influencias ustedes han podido observar a lo largo de esta historia. ¿Qué roles o qué papeles han podido cumplir mis familiares, amigos, mi entorno, para que yo pueda quizá desenvolverme? ¿Qué logros qué rol han podido apreciar en el transcurso de esta historia? Pueden comentar, pueden hablar, como dijo Silvia anteriormente, sobre los papás. Silvia, te escuchamos. Pues, pues yo veo que te dieron mucha seguridad esos grandes padres que tienes, maravillosos, felicidades. Te dieron confianza, creyeron en ti, te aman, te aman. No, 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 no hay otra cosa más
que ellos te aman tanto que por eso te dieron todo eso, seguridad, confianza, lealtad, amor, empuje. Son unos guerreros igual que tú. Gracias, Silvia, muy amable. También la predisposición personal, que querer tener un sueño y tratar de llevarlo adelante. El papel de la abuela, que sin duda fue muy significativo, y también el de otros adultos, como ese escritor que sin duda recordará hasta el día de hoy el haber escuchado a una pequeñita y cómo la motivó, cómo sus palabras fueron quedando, que le dio lugar a cumplir un sueño. Así es. Bien, yo creo que los lugares a donde vamos a compartir una idea, una enseñanza, siempre hay que ir con esa idea, esa mentalidad de que alguien nos va a estar y que alguien va a quedar marcado con nuestras palabras, ¿no? Tal y como mencionaban ustedes, es muy real. Estoy muy agradecido con mis padres por todas las herramientas que me han dado, no herramientas materiales, porque lo material al fin y al cabo se termina gastando. Lo material siempre se va, el conocimiento, los elementos, los valores, esa nutrición, esa fortaleza, eso nunca se va, eso se queda con nosotros, así pasen 20, 30, 40, 50 años, se queda con nosotros. Por otro lado, también estuvo la disposición de este escritor. Yo nunca me imaginé que él me iba a ceder una ayuda de esta manera, porque es cierto, yo era una pequeña, ¿y quién podría prestarle atención a una niña y tomarla en serio? Y decirle, sí, mira, yo te voy a ayudar, voy a apoyarte, voy a guiar. Es muy cierto, hasta el día de hoy nos mantenemos en contacto. Hemos compartido muchas veces escenarios culturales. Hemos ido a ferias de libro, hemos asistido a encuentros de escritores donde nos hemos podido volver a encontrar. Y bueno, hasta el día de hoy, todo esto que me han dado. Luego de publicar el libro, continué recibiendo más apoyo porque ya la cosa se iba tornando seria. Apoyo de toda la ciudad, de diferentes medios de comunicación nacionales, internacionales, que venían, me entrevistaban, me preguntaban de dónde había salido una chiquilla escritora entonces. Se preguntaban cómo era posible que una niña publicara un libro. Así que venían, me invitaban por aquí, por allá, Alessandra, queremos escucharte, por favor, compártenos tus secretos. A 16 años fundé la primera Feria Internacional del Libro presencial, en el cual se invitaron a 25 escritores y artistas. Todo esto se costeó con ayuda de la población general. Lo que hice ahí fue buscar auspicios nuevamente, buscar el apoyo de todas las personas que nos puedan aportar y se logró finalmente realizar este evento. Tiempo después logré publicar mi segundo libro, Pachak y la moneda mágica. Aquí están sus 2 ediciones. Pachak y la moneda mágica es una novela que mezcla ficción con cultura peruana. No sé quiénes aquí han escuchado de Machu Picchu. Machu Picchu, muy conocido, una de las maravillas. Bien, en la obra desaparece Machu Picchu, producto de que unos seres fantásticos llegan y se lo roban, desaparece por completo. Entonces aquí crea un escenario en el cual los peruanos y todas las personas a nivel mundial empiezan a preocuparse por Machu Picchu, porque desaparece, aplicándose la frase, valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Luego de este acontecimiento, un grupo de niños que se hacían llamar los Taskis van a intentar recuperarlo por medio de una moneda mágica, teniendo de trasfondo también una hermosa historia de amor de 2 jóvenes que se encuentran un día cuando faltaron a clases. Pachak y la moneda mágica ha tenido mucha acogida a nivel nacional e internacional. Es el libro que más he podido distribuir. Se han vendido como 3 tirajes, estoy por sacar el 4, hemos enviado a Colombia, Argentina, a México, incluso he estado por Ecuador el año pasado, han ingresado el plan lector en muchas instituciones educativas, lo han leído muchos jóvenes, niños y adultos, y bueno, muy agradecida por todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Ahora sí, vamos a empezar a más a profundidad al tema
en el cual voy a ir redando un poco sobre cómo lograr que nuestros niños o nuestros estudiantes puedan iniciar un amor por la lectura. Yo sé que ustedes han venido con algunas dudas ya previamente y me gustaría que me compartan sus dudas para yo poder responderles. Alexandra, bueno, mi nombre es Evelyn Almeida, yo soy de Buenos Aires, Argentina, soy docente de nivel inicial. Eh, Actualmente la preocupación de nosotros como padres y como docentes es que los chicos se alejan un poco de la literatura por la cuestión de las redes, por la tecnología, por el uso del celular, de la tablet, de las computadoras. Entonces, el desarrollar el arte del amor por la lectura en los niños primariamente empieza desde la casa, desde los cuentos que contamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero es muy difícil cuando el chico tiene amor por la lectura, no es tan complicado, pero hay chicos que realmente le escapan a la lectura y a la escritura, y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo fomentamos ese amor y ese interés por la lectura, tratándonos de acercar a la clase de literatura que a ellos les interesaría, ¿no? Como las aventuras, o bueno, cada chico tiene un mundo, cada chico es un mundo aparte. Bien, he escuchado a muchas personas, incluso adultas, decirme, ay, Alessandra, a mí no me gusta leer, me parece aburrido, me da sueño. Pero ¿cuál es el problema aquí? Creo yo que el amor por la lectura es como en el amor entre dos personas. Cuando una persona no te interesa o no te llama la atención como tal, emocionalmente o sentimentalmente, no le prestes tanta atención, ¿no? Es como que ya si me escribe bien, si no me escribe, bueno, responderá pues, o así, ¿no? O lo voy a leer dentro de medio año, no importa, ¿no? Es un amigo después de todo. Pero si tú verdaderamente sientes quizá amor o atracción por esta persona, estás pendiente de él o de ella, no estás atento. Si me escribió, no me escribió, dónde estará, habrá comido, cómo le está yendo. Es lo mismo con un libro. Cuando un libro no te llama la atención, simplemente no le haces caso, lo ignoras, lo dejas por ahí arruinado. Muchas veces el error que cometemos, o bueno, que se comete usualmente con el tema del plan lector, es que muchas veces colocamos libros que verdaderamente están formados para personas que desde ya tienen un hábito lector, como el Quijote, Cien años de soledad, Rayuela, libros clásicos, Divina Comedia, libros que son para personas que ya pues han leído unos 50 títulos por lo menos, o que mínimo estén leyendo desde los 6 años y que todos los días agarran el libro y están leyendo constantemente. Entonces, si usted le va a poner un libro de esta característica a un adolescente de 12 años que nunca en su vida se ha leído un libro, obviamente le va a aburrir, obviamente le va a cansar. ¿Por qué? Porque va a ver un librazo de 300 páginas y va a decir, hasta que me lea eso, qué aburrido, mejor le gusta el resumen y ya está, ¿no? Muchas veces esa la sale también, los estudiantes ya no leen los libros. Agarran, buscan resúmenes en YouTube y ya está, no agarran, escriben, profesora, ahí tiene mi tarea, si he leído el libro, tenga, aquí está el resumen que usted me ha pedido. Entonces, ¿cuál es la escapatoria a todo esto? Creo yo que debemos permitirle a nuestros estudiantes leer lo que verdaderamente llama la atención y que contengan temas que de ellas interesan. Si al estudiante le gusta el fútbol, que lea libros de fútbol. Si al estudiante le gusta la cocina, que lea libros de cocina. Si le gusta el terror por ahí o si le gusta el más romántico, que lea libros de romance o de terror. Esta es una estrategia para que ya tenga como que una situación adaptada, porque vas a ver previamente que hay algo interesante en el cerebro esperando. Si nosotros vamos a permitir que los chicos empiecen a elegir lo que van a leer, creo que vamos a tener resultados diferentes.
No importa si son cómics, son mangas, son historietas, son cosas aparentemente triviales que no les van a aportar. Son el puente para que puedan iniciar a leer. Los libros como Quijote, Rayuela, los libros de José Margueras, de Vargas Llosa, empezar a llegar por añadidura. Ya van a empezar a leer estos libros. Así, se escuchaba un poquito entrecortado, profesora, pero le entendimos la idea. No sé si alguna, Cari, Sonia, Silvia, Jorge, Nelsi, Nancy, quieren hacer algún comentario, alguna reflexión. No sé si son docentes. Cari. Yo soy cantautora rosarina, un gusto y realmente un honor poder participar porque un abogado peruano que está en Buenos Aires me convocó a mí para poder ayudar en el programa de jóvenes latinoamericanos como cantautora, tratando de ayudar a los distintos jóvenes, dando consejos, dando un ejemplo. Y lo que escucho mucho con las mamás de gente, de socios que están en la escuela secundaria, que hoy por hoy están dándoles lecturas que son más que nada por el tema de la diversidad de género, y las mamás están muy, pero muy revolucionadas con esos temas, porque digo, la literatura se puede expresar y saber de distintas formas y no tienen por qué cambiar la ideología de una persona, porque realmente enseñándole música a mi hijo, tiene 15 años mi hijo, les estaban contando de la época militar, del rock nacional, etcétera, etcétera. Y digo, hay cosas que yo como cantautora y como amante de la música digo, ¿qué? Entonces, realmente veo todo esto que está pasando y las mamás están tan abrumadas porque encima eso hace que el chico rechace toda lectura. Y es obvio, porque no le estoy dando un buen ejemplo. Hoy lo puse, porque compartí una frase que decía eh, que en las escuelas tenía que haber más arte, no para que salgan más músicos, no para que salgan más artistas, sino para hacer evolucionar a los chicos, hacer crecer a los chicos. Y en realidad lo que necesitan los adolescentes, chicos, es ver a su papá, a su mamá leyendo un libro, dando el ejemplo. El ejemplo empieza por nosotros, los papás y mamás que realmente admiración por esos padres que ayudaron a que realmente pudiera hacer lo que era su pasión y se dieron cuenta que tenía ese don de la escritura y eso es lo que vengo recalcando, el ejemplo en el hacer, hay muchos papás y mamás frustrados y ven que sus hijos tienen la lucecita y a veces no acompañan por esa cuestión interna. Realmente es un honor participar en este lugarcito porque vale la pena tomarse un ratito de tiempo, descansar de las redes sociales que siempre estoy conectada y escuchar esto porque es una motivación a que se puede, a que se puede, porque valoro muchísimo y gracias a Jorge que me invitó a este evento. Muchísimas gracias, Cari, por tu comentario. Sin duda nos deja reflexionando. Aquí en la realidad, te cuento, Alessandra, en nuestro país en este momento, así como vos nos has contado del momento que fue, del gran momento difícil económico, en este momento nosotros estamos viviendo un momento no solo económico difícil aquí en Argentina, sino también, como comentó Cari, con una gran influencia
en todo lo que es colegios sobre temas de debates que tienen que ver con la educación sexual, con la ley de género, con la identidad, y entonces eso produce mucho debate entre los chicos. Pero bueno, lo que nos interesa, lo que estamos hablando, que sin duda esto es una gran realidad, es acerca de cómo fomentar la lectura en nuestros niños. Y bueno, yo les quería comentar que ahí le doy la palabra a Sonia, que de todas maneras el chat que ustedes que entraron para escuchar a la profesora Alessandra va a quedar abierto para que la profesora publique sus redes, sus libros, su literatura, cómo pueden obtenerlo, y que también cada una de ustedes pueda disponer de un espacio para seguir comentando y fomentando qué es aquello que les interesa. Sonia, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, dos cosas que me quedaron cuando ella inició la primera pregunta. Decía que creíamos nosotros lo que podíamos preguntarle, que por qué no leen, que era mi pregunta. Yo decía, ella como escritora, ¿qué podría aportar? Yo, por ejemplo, soy profesora en estética, o sea, doy peluquería femenina, y cuando uno hace los manuales, eh, digamos, la profesión tiene una base teórica que se tiene que ver y las chicas quieren hacer. Lo único que quieren es hacer. Entonces, evaden la teoría. Cuando termina el cursado, vos tomás un examen, te das cuenta que el último día hay que hacer un hincapié de lo que realmente era una base para que el tratamiento sea básico. Entonces, mientras ellas hablaban, tomé una pregunta, o sea, en realidad saqué una idea que ella decía, buscar el interés de cada una. Entonces, por ejemplo, una unidad es de tratamientos capilares, ya tengo las que veo que es su fuerte, entonces pedir que esa haga algo para compartir con las compañeras. Cuando yo vea la que por ahí tiene su fuerte en colorimetría, entonces una forma que de una forma u otra la vas haciendo mover el manual y tocando el fuerte de cada una, porque en sí es una vocación que tiene muchos trabajos para hacer, pero no todos tienen el fuerte en todo. Vos ves que hay algunas que son buenas en color, otras en corte, no les termina gustando tanto lo que es tratamientos capilares, entonces está bueno buscar eso. Era la pregunta antes que después ya comenzó a hablar y me la respondió sin que se la hiciera, así que le agradezco. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante lo que nos estás contando y cómo lo aplicás a tu profesión y a la forma de estudiar y a cada una de tus estudiantes. Muchas gracias. Alessandra, ¿algo para decir? Bien, así es. Muy agradecida por las participaciones que se están realizando. Bueno, en cuanto a la primera participación, creo que estas cosas, así nosotros lo prohibamos en casa o así nosotros tratemos de ocultarlo, sí van a salir a la luz, ya sea por el colegio, por los amigos, por los espacios a los que van los jóvenes, de una u otra manera se van a terminar enterando. Incluso hay jóvenes que están involucrados en el tema del sexual, tienen opciones diferentes y nosotros muchas veces no lo sabemos o no lo notamos. ¿No? Es lo que yo he podido ver quizá en muchas amistades que tienen preferencias diferentes y sus padres no lo saben. ¿Por qué? Pues escuchan a papá y mamá diciendo, ay, que somos homosexuales, que son una aberración de la sociedad, que son individuos que nos van a lograr todos, pero no siguen siendo seres humanos. Creo yo que un uso diferente no involucra a una persona mala, ¿no? Creo que no tiene nada que ver. Entonces, lo mejor que podríamos hacer sería que como padres, ustedes empiecen a acercarse y decirles, sí, mira, hijo, he visto que te han hablado de eso en el colegio, yo te voy a dar mi punto de vista. Tú tienes tu punto de vista y la respeto. Me decía por ahí la maestra que el adolescente se caracteriza por juzgar demasiado. El adolescente siempre está juzgando, siempre está observando, analizándote de pies a cabeza. Y te dice, si tú le dices, a ver, Juanito, quiero que me leas este libro. ¿Tú lo has leído? ¿Qué es tu libro? ¿Lo has leído o no lo has leído? Entonces no lo vas a hacer. Siempre te va a cuestionar, te va a decir, pero tú lo has hecho, tú comiste, tú fuiste, tú lo hiciste.
Y si no lo has hecho, en donde que está nada, porque tampoco has dado el ejemplo. Así que aquí resalto la idea de que es muy importante que los padres, las personas mayores que están en otras generaciones, empiecen a dar ejemplo y les digan, así como yo lo hago, me gustaría y los invito a que ustedes también lo hagan, porque yo desde ya tengo una experiencia y sé que esto les va a servir para la vida. Entonces, aquí la invitación y la idea ya está fundamentada. Ya hay un bueno, por algo me está diciendo que me va a servir. A ver, vamos a ver. En la segunda opinión que me comentaban, existen las diferentes capacidades múltiples, las diferentes formas de aprender. Algunos aprenden leyendo, otros escuchando, otros siendo. Algo que nos caracteriza muchísimo a los latinoamericanos es que muchas veces queremos los resultados desde ya. No nos gusta leer los manuales, no nos gusta leer instrucciones, no nos gusta estar ahí esperando para aquí un día o 2 días recién empezar a hacer. Más si son adolescentes. Los adolescentes quieren las cosas para allá. Y tú le dices ahorita, en 10 segundos quieren que ya las cosas estén listas. Quieren saltarse los procesos. Entonces, aquí interviene el rol y el oficio del guía de decirles, miren, ustedes lo van a poder hacer mucho mejor si se ponen a leer, si se ponen a investigar. ¿Por qué? Porque una vez estudiado el tema, van a tener mucho más conocimiento y van a poder desarrollarlo de una mejor manera. Entonces, está muy interesante lo que me comentas de hacer que una de las estudiantes comparte lo que han aprendido, lo que ya conocen. Es una excelente estrategia para que puedan demostrar que verdaderamente están leyendo y que por otro lado sus compañeros también empiecen a aprender. Otra cosa que se podría practicar sería la mediación de lectura. Quizá colocar un espacio de lectura de 10 o 20 minutos para que todos de manera grupal puedan leer el contenido del manual o del texto y luego presentarlo en una exposición, ¿no? Esa es una estrategia también, hasta que poco a poco ya le van como que agarrando el ritmo, ¿no? Le agarran ritmo y ya de manera voluntaria van a empezar a hacer por sí solas. Muy bien, profesora. Bueno, la verdad que estamos profundamente agradecidas y agradecidos, porque también está Jorge, de esta presentación que ha hecho, que nos ha contado su propio ejemplo de vida. Seguramente estamos muy curiosas por la literatura que usted ha escrito desde muy joven. Nos ha dado un ejemplo total que nosotros somos más grandes y sin embargo a veces postergamos nuestros sueños y nos ha demostrado que soñar es posible y cumplir nuestras metas. Así que seguramente podremos coordinar próximamente algún otro evento ya de un curso para aprender tips de lectura y para saber mucho más acerca de cómo favorecer este hábito lector en jóvenes y en adultos también, ¿por qué no? ¿Qué le parece, profesora? Así es, bueno, muy encantada en realidad de poder compartir más experiencias. Creo que la educación varía también en torno al ambiente cultural en el que se encuentra la persona. Argentina no es lo mismo que en el Perú, ¿no? O en el Perú no es lo mismo que en México. Y yo encantada también de compartir con ustedes y asimismo también seguir aprendiendo, porque cuando uno enseña, también aprende por medio de la respuesta en los comentarios de los participantes. Así que yo muy encantada, sinceramente, por la y la invitación. Muchas veces pienso, ¿no? Me acuerdo que una vez, a los 16 años, me invitaron a una universidad, me invitaron a un congreso de negocios internacionales, y yo observaba a los demás ponentes, veía gerentes de banco, veía catedráticos, empresarios, profesores de universidades, y me veía ahí, un estudiante todavía no terminaba la secundaria, y decía, ¿qué puedo enseñarles yo a ellos? ¿Qué les puedo compartir? Si ellos eran estudiantes del 9º ciclo de la universidad ya, estaban por egresar de su carrera universitaria y yo ni había terminado la secundaria, no había ni siquiera empezado la universidad. Entonces era una pregunta que retumbaba en mi cabeza y muchas veces me ponía segura.
La edad aquí no tiene nada que ver. Cada uno tiene experiencias diferentes, cada uno tiene sus perspectivas completamente diferentes. Lo que ustedes pasan no lo he pasado yo y lo que he pasado yo no lo han pasado ustedes. Entonces, es muy importante también prestar atención a los más jóvenes porque tienen muchas cosas para enseñar, muchas cosas para aprender a sí mismo. Entonces, yo encantada de poder seguir compartiendo con cada uno de ustedes. Excelente, profesora Alessandra. Bueno, ahí Nelsi está diciendo, me parece maravillosa la idea de tener tips para invitar a la lectura a los adolescentes. Y también nos comentaban que seguramente después que termine este webinar, después de un ratito seguramente subiremos la grabación para aquellos que no han podido estar presentes, pero quieren saber acerca de sus libros, si se pueden adquirir en PDF, si se pueden comprar. Bueno, toda la profesora va a estar contestando el chat todas las dudas y preguntas que tengan y dejando sus redes para que ustedes conozcan acerca de ella y de su trabajo. Y también son invitados todos los miembros del chat a hablarnos acerca de sus habilidades y bueno, y es un espacio abierto para que todas nos conozcamos como comunidades. Así que bueno, eso sinceramente va a quedar abierto el chat a disposición de ustedes. A veces Marisa lo cierra durante la noche porque suelen ingresar los del grupo que quieren vender los Bitcoin. Entonces a veces cuando ingresan se cierra parcialmente y después cuando nosotros estamos atentas vamos chequeando para que no sea molesto y no haya, no, sin duda no es por parte nuestra esto de las ventas de los Bitcoin y todo eso. Y bueno, después aquellos estudiantes, aquellos alumnos que deseen un certificado, Marisa los invitará, esto de forma opcional, aquellos que quieran desear un certificado de este webinar, pueden obtenerlo. Después del webinar se comunicará Marisa a través del chat nuevamente. Bueno, agradecemos la presencia de todos. Sabemos que todos tenemos miles de ocupaciones y así que hayan separado una hora de su tiempo para estar y compartir con Alessandra esta clase y sin duda que nos quedamos maravillados y felicitamos a Alessandra y a su familia y bueno, nos vamos a encontrar en otro próximo evento. Profesora, ¿algo para decir? Bien, nuevamente agradecida también por esta disposición del espacio y del tiempo de cada uno de ustedes. Ya para despedirme, decirles, nunca es temprano para empezar a hacer cosas buenas. Cuando llega el momento, llega esa intención o esa pasión, creo que es la hora adecuada para entrar a desarrollarse. Empezamos a poner más atención en nuestros niños, adolescentes y jóvenes, porque tienen mucho para enseñar y dar en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cari, muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, hay otra Silvia, Jorge, Nelsi, Nancy, a todos por estar presentes. Muy buenas noches para todos y nos encontramos seguramente en un próximo evento. Gracias, Silvia, por tus palabras. Todos están felicitando a la profesora, agradeciéndole. Así que nos encontraremos en otro encuentro brevemente. Un abrazo para todos, que tengan buenas noches y buen descanso para todos.